Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Y bueno, ya con una especie de nostalgia, ¿no es cierto? Una especie de nostalgia, porque bueno, gracias al Señor llegamos a la recta final. Estamos a un paso de cruzar la meta, a un paso de una aventura que sin quererlo, sin pensarlo, ha durado 3 años, ¿verdad? Y que no sé, uno hace el recuento de las cosas, hace uno recuento de la vida y bueno, uno no sabe a veces explicar cómo es que pasó tan rápido el tiempo. Tal vez lo sentimos un poco por el cansancio, un poco bueno, la vida no pasa en vano, pero gracias a Dios, hemos llegado ya a tocar la meta, estamos a 2 materias de poder concluir este programa en estudios bíblico-pastorales que el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios les ha ofrecido y pues esperamos que Dios en su misericordia los bendiga, que Dios en su misericordia guarde este tiempo en su mente, en su corazón y que como siempre digo, no sea solo un paso por el seminario, ¿no es cierto?, sino que sea una oportunidad de eh, contribuir a que el reino de Dios se establezca, a que la iglesia crezca, a que la iglesia cumpla su propósito y que cada uno de nosotros cumpla este propósito de que la iglesia esté unida, de que la iglesia esté como el cuerpo de Cristo y que nosotros seamos una pieza importante para que eso se dé. Y me parece que eh, Dios nos da la oportunidad de que desde nuestras trincheras podamos nosotros hacer realidad el sueño de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Yo he venido para darte a conocer, dijo en esa oración sumo sacerdotal en el Evangelio de Juan. Yo he venido para que la gente te conozca. ¿Ah? Y este es el principio del reino, que la gente te conozcan a ti, al que me ha enviado y a Jesucristo tu Hijo. Esta es la vida eterna, decía Jesús. Y bueno, me parece que hoy estamos en esta posición de empezar a seguir siendo parte de cambios profundos, de cambios significativos, de cambios espirituales, no solo en nuestras vidas, que es ahí donde parte todo. Todo debe partir del corazón, todo debe partir de nuestro propio compromiso con Cristo. Y luego irá derramándose en nuestras familias, ¿verdad? En nuestros entornos, para finalmente poder impactar a la iglesia y la iglesia al mundo. Me parece, queridos alumnos, que hoy estamos en esta posición de tener que decidir qué voy a hacer con todo esto que he aprendido. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué quiero soñar con todo esto? Y me parece a mí que, como dije, es una maravillosa oportunidad de, de contribuir a que esto sea una realidad. Así que quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a su última clase o sus 2 últimas clases. En este caso estaremos teniendo espiritualidad cristiana el día de hoy, el día de miércoles, si no mal recuerdo. Será la clase de... No, ya no me acuerdo cuándo vamos a tener espiritualidad cristiana, pero una de esas. Hoy el lunes sí, yo hice el horario y ya ni me acuerdo. Se ve que ya estamos al final de la carrera. Bueno, vamos a tener a la mañana lo que es Espiritualidad Cristiana 2 y después también estaremos viendo el último libro del Nuevo Testamento que es el Apocalipsis, ¿verdad? Así que vamos
a disfrutar este último tiempo. Porque ya después de esto, bueno, ya no nos vamos a volver a ver en clase, diríamos. Eh, en esta primera etapa que es el diploma, ¿cómo se llama? Ah, la carrera. Tal vez después nos veamos en algunos cursos o nos veamos en algunos otros diplomados, pero bueno, esto terminará. Así que quiero invitarlos a que lo disfruten, a que no se estresen eh, antes de su graduación, que será en el mes de febrero. Bueno, tienen tiempo para sus tareas y ponerse al día y bueno, que todo esté correcto para que podamos nosotros extender su certificado de conclusión de estudios y bueno, usted pueda finalmente darle gracias a Dios por haberle permitido terminar su carrera. Bueno, pues bienvenidos entonces en este momento a su clase de Espiritualidad Cristiana 2 y antes de meternos a ella, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su santa dirección, su santa compañía. Agradezco la presencia de mi suegra que está en clase presencial. Muchas gracias. No me siento tan solito, así que, bueno, muchas gracias por estar y por el esfuerzo que le representa, 3 horas de diferencia para estar en clase, así es que lo agradezco y lo valoro infinitamente. Bueno, vamos a orar para pedir a Dios por esta cursada. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, oh bondadoso Señor, porque estamos llegando al final de esta hermosa aventura que, Señor, pusiste en nuestro corazón. Han pasado 3 años y hoy, Señor, estamos tocando las puertas de la meta. Señor, gracias por eso, pero queremos pedirte que en este último paso, antes de cruzar la meta de llegada, podamos, Señor, pedir tu bendición para estas materias, en especial esta, Señor, que es de espiritualidad cristiana. Señor Dios Todopoderoso, por favor, bendícenos, acompáñanos, guíanos, perdona nuestros pecados y enséñanos cada día a ser más como tu Hijo Jesucristo. Padre, en tus manos pongo la vida de cada alumno, de cada alumna y también, Señor, pongo mi vida en tus manos y esta materia, Señor, también que sea para tu gloria y para tu honra. Te lo ruego y te lo imploro en el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Tal vez ustedes no recuerden, porque bueno, han pasado, como dije, 3 años. Y en el lapso de todo este recorrido, pues fuimos llenando nuestra cabeza y nuestro corazón, sin duda, de muchos conocimientos, de muchos desafíos. Fuimos aprendiendo cosas que decíamos, che, esto no lo sabía. Y bueno, durante 3 años entramos como que en este torbellino de, de aprender, en este torbellino de tareas, ¿no? De trabajos, de lecturas, de un sinfín de cosas que déjenme decirles que estoy plenamente seguro de que lo han hecho mejor, ¿verdad? Mejor persona, mejor siervo o sierva del Señor. Y bueno, ahora de alguna u otra manera nos sentimos un poco más seguros, ¿no es cierto? De lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado como una herramienta. Pero es probable que durante todo este tiempo, pues hayamos sucumbido, ¿no? A la presión del ritmo que el propio seminario nos plantea y que sumado, ¿verdad? Que sumado a, como es, al ritmo propio que tenemos de la vida, bueno, entramos en ese torbellino donde tal vez necesitamos hacer un reajuste en nuestra espiritualidad. La espiritualidad es constante, es permanente, es un llamado a, a una renovación. Nosotros no somos espirituales un día y eso nos da la certeza o nos da la confianza de que ya somos espirituales para siempre.
Espiritualidad es una renovación constante. Por decirlo menos, es una renovación diaria. Porque la espiritualidad es sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que cayó en Pentecostés y que ha acompañado a la iglesia durante estos más de 2000 años. Ese Espíritu Santo que motivó a la iglesia primitiva a eh, continuar el trabajo en medio de persecuciones, en medio de fuertes tensiones, en medio de graves amenazas contra su propia vida. Fue el Espíritu Santo, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, quien hizo que nuestros hermanos y hermanas del primer siglo pudieran sostenerse, salir adelante, pudieran cumplir su propósito. La llenura del Espíritu Santo ha acompañado a la iglesia a través de los tiempos, a través de los siglos. Y es esta llenura que llegó a nuestras vidas el día que decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y tomamos la decisión de bajar a las aguas del bautismo. Y cuando bajamos a las aguas del bautismo, sucedieron muchas cosas, ¿verdad? En ese símbolo que nos representa el bautismo. Sucedió que decidimos dejar que el cuerpo, el viejo hombre, déjeme plantearlo en términos generales, ¿verdad? Puede ser también en términos femeninos, la vieja mujer. Pero bueno, en términos generales diríamos el viejo hombre. Decidimos dejarlo, ¿verdad? Decidimos que ya no formara parte de nuestra vida o al menos que no decidiera el rumbo que anhelaríamos que nuestra vida tomara. Otra cosa que sucedió es que cuando bajamos a las aguas del bautismo, la condenación que había sobre nosotros de la muerte eterna por el pecado que, que cayó por la desobediencia al principio, haya sido borrada, haya sido saldada. Eh, el bautismo nos ha purificado de nuestros pecados y nos ha perdonado el Señor. Entonces, reconocer que ese momento especial de nuestro bautismo permitió que nosotros pudiéramos considerar que ahora el Señor nos acordaría o nos acuerda más de nuestros pecados y nos ha dado el don de la vida eterna, el don de la vida eterna. Y este don, que es una tercera característica que adquirimos en el bautismo, nos ha dado la certeza, la confianza, la esperanza de que nuestro nombre está escrito en un libro que bueno, en la apocalíptica bíblica habla que hay unos libros, ¿verdad? No sabemos cómo son, pero más es la idea de que en un libro, pues se anotan las cosas, ¿no? Para que no se olviden. Muchos de ustedes están tomando notas en una libreta con la intención de que no se olviden y esta es la idea que dice que cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida es porque Dios no se va a olvidar de nosotros. Así que cuando bajamos a las aguas del bautismo, tu nombre y mi nombre fueron escritos en un libro. Y eso, y eso no es porque a Dios se le va a olvidar, por supuesto que no, sino más bien es para que nosotros sepamos como humanos de que Dios no se va a olvidar. Una cuarta consecuencia o circunstancia que surgió a partir de nuestro bautismo es que ahora renacemos, ¿no? Hemos vuelto a nacer.
Y como todo, un renacer es una segunda oportunidad. Quien ha sufrido un grave accidente, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando uno mira un accidente automovilístico y uno mira el auto cómo terminó y el conductor no le pasó nada, uno siempre dice, este tipo volvió a nacer. ¿Por qué? Porque el renacimiento es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y seguramente quienes han vivido este momento, ¿no? De una segunda oportunidad, aprenden una lección muy valiosa, que es decir, no quiero desaprovechar ningún momento de mi vida, ¿no? Porque es como que nos cae la ficha y hacemos como un clic y vemos que la vida es tan frágil, tan pequeña, y dice, no, ¿sabe qué? Yo no quiero desaprovechar ningún momento de mi vida, ni con mis seres queridos, ni con mis amigos, ni con lo que a mí me gusta hacer, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, Dios nos dio esta segunda oportunidad. Y creo que muchos de nosotros dijimos, yo no quiero desaprovechar ningún momento, ningún instante de vivir por Él y para Él, por su gloria y para su gloria. Entonces, el bautismo nos permitió volver a vivir, volver a tener esta oportunidad y no desear desaprovechar nada. Desafortunadamente, muchos cristianos terminan olvidándose de esto y muchos cristianos terminan, este, pues desaprovechando lo que algún día uno diría que no iba uno a hacer. Y entonces vivimos la vida como si no nos hubieran dado una segunda oportunidad. Y hacia donde quiero llegar entonces, hermanos, vean todos estos procesos que nos lleva a haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todas estas consecuencias que, que quizá muchos de nosotros ya se nos olvidaron porque, bueno, ha pasado muchos años desde que nos bautizamos. Pero los que tenemos conciencia de Dios podemos todavía recordar como si fuera hoy a la mañana esa agua, ¿verdad? Cuando bajamos a las aguas del bautismo, algunos fueron en ríos, algunos fuimos en bautisterios, otros fueron en pelopinchos, no importa. Pero los que tenemos conciencia de Dios, no podemos olvidar ese día. Quedó como un sello en el corazón. Pero lo que quiero llegar, queridos alumnos, es que cuando hemos pasado por todos estos procesos, de morir al viejo hombre, de ser perdonados de nuestros pecados, de estar inscritos en el libro de la vida y de renacer a una nueva vida en Cristo. Viene entonces, pues este largo periodo de tiempo, largo periodo de nuestras vidas, en donde eh, digo yo, aprendemos a caminar con Jesús. Aprendemos a vivir a Jesús. Aprendemos a descubrir a Jesús. Aprendemos a verlo desde otra perspectiva. Porque tal vez muchos de ustedes o tal vez muchos de nosotros nos bautizamos ya grandes, con prejuicios religiosos, con formaciones religiosas, con estructuras, ¿viste? De decir, bueno, para mí Dios es esto, aquello, y la que más daño nos ha hecho en este caminar con el Señor, la que más daño nos hizo y sigue haciendo a la cristiandad, es esta idea del Dios que castiga, ¿verdad? Del Dios iracundo, del Dios vengativo, del Dios que no va a tolerarte que te equivoques. Y, y entonces, en ese sentido de nuestro caminar con el Señor,
pues hay que aprender a vivir con Jesús. Y más allá de estas formaciones o deformaciones que hemos tenido, cuando hemos hecho este pacto con Dios en el bautismo, es nuestro compromiso descubrir a Jesús o redescubrirlo, ¿verdad? Y no permitir que a veces nuestra ignorancia bíblica nos impida conocer al Señor. Estoy ahora en una etapa estoy leyendo todo el Evangelio de Lucas, todo el Evangelio de Lucas. Hay un comentario muy bueno que me estoy guiando con él para leerlo desde el primer versículo. Voy apenas en el capítulo 12 de Lucas. Este, y hay una frase que después voy a platicar con ustedes en unas clases porque es impresionante lo que Lucas nos plantea. Y hay una frase que Jesús dijo y que se hace muy enigmática, muy de línea de espiritualidad y de reflexión. Jesús dijo, bienaventurado el que por causa mía se escandalizare. Bienaventurado el que por causa mía, por causa de mi nombre, o por causa mía se escandalizare. Y la pregunta es, ¿de qué tendríamos que escandalizarnos de Jesús? Uno diría de nada. No podríamos escandalizarnos de nada. Y a veces me da la impresión, hermanos, de que nosotros no nos escandalizamos de Jesús porque no conocemos a Jesús y no sabemos quién es Él. Entonces no sabemos por qué deberíamos escandalizarnos de Él. Luego entonces, queridos alumnos, la vivencia de Jesús, la vivencia del Padre, que como dije, el Evangelio de Juan lo expresaba, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Bueno, esta, esta vivencia solo puede tenerse bajo la guianza del Espíritu Santo. El cristiano camina en este lapso de su vida. No sé cuántos años el Señor nos conceda de vida, ¿verdad? Algunos menos, algunos más. Pero en este lapso de vida que nosotros tenemos, el Espíritu Santo toma control de nosotros y va permeando cada fibra, cada pensamiento, cada palabra, cada actitud. Y sobre todo, dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo los conducirá a toda verdad. El Espíritu Santo los conducirá a toda verdad. Y si hacemos una unión del texto de Juan, donde el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos guía a Jesús. Su Espíritu nos guía a Él mismo. Y entonces es como aprendemos a vivir la espiritualidad. La espiritualidad. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino, porque el vino trae disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Evidentemente, hermanos, hay que interpretar esa frase, no os embriaguéis con vino, porque hay disolución. Eso no significa que toda la iglesia de Éfeso vivía borracha, ¿verdad? O sea, no significa que Pablo está diciéndole que las mujeres son borrachas, los hombres son borrachos, los jóvenes son borrachos, los niños son borrachos, los ancianos son borrachos, ¿no? Realmente lo que Pablo está diciendo es que cuando alguien se emborracha, ¿verdad? Vive para sí, vive de manera individual.
Cuando alguien se emborracha es porque quiere escaparse de la realidad, porque no quiere enfrentarse al mundo, porque su propio egoísmo lo lleva a perderse en su borrachera para no pensar en los demás. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que cuando alguien se emborracha, cuando alguien se pierde, cuando alguien toma un vicio, en este caso como el alcohol, termina siendo lo contrario a lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Porque el borracho se emborracha para sentir satisfacción él, para vivir para él, para sentirse bien él, aunque al otro día termine hecho percha, ¿verdad? Pero quien está lleno del Espíritu Santo no vive para sí. No es una posición personal de egoísmo, sino más bien es una posición de darse a los demás. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, nos permite entrar en una dinámica, ¿verdad? Que podríamos encerrar en una frase de decir, nos permite encerrarnos en la dinámica de los deseos de Dios. Y hablo en plural, ¿verdad? Para entender el campo tan amplio que tenemos de acción, porque si era, tenemos que cumplir el sueño de Dios o el deseo de Dios en singular, lo reduciría a algo que tal vez nosotros digamos, ah, no es mucho. Pero cuando digo que ahora nosotros tenemos el compromiso de cumplir los deseos de Dios, bueno, eso nos motiva a que la llenura del Espíritu Santo, como dije al principio de esta breve reflexión que estoy teniendo con ustedes, pueda ser continua, pueda ser permanente. La llenura del Espíritu Santo, queridos alumnos, nos coloca en una profunda y absoluta rendición al señorío de Cristo. Y esto es algo muy complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza, no estoy hablando de la forma en que fue educado, no estoy hablando de la forma en que fue instruido en una familia más ortodoxa o menos ortodoxa, estoy hablando de nuestra naturaleza humana, esa naturaleza humana que se ha visto reflejada a través de los tiempos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la rebeldía en nuestro corazón. Nuestra naturaleza nos lleva a ser rebeldes. Y cuando esta rebeldía se hace presente en una persona que no está guiada por el Espíritu Santo, sino que está embriagada por el vino, termina lastimando, ¿no es cierto? Termina ofendiendo, termina ah, saltándose las trancas, decimos, termina no sujetándose. Y permítame decirlo, pero termina mal. Porque su propia rebeldía lo lleva a asesinar, lo lleva a violar. Su propia rebeldía lo lleva a herir, a lastimar, a golpear, a mentir, a robar. Porque esa rebeldía se hace presente, ¿me entendés? Se hace presente. Porque es como un caballo desbocado, decía el salmista. Porque no tiene freno. Entonces, al no tener freno, los caballos cuando no tienen freno, termina desbocándose, termina yéndose por donde sea. Y esta rebeldía, hermanos, a muchos de nosotros nos ha causado problemas en muchos momentos de nuestra vida, ¿eh? Y puede ser que en este momento de nuestra vida nos esté causando un gran problema nuestra rebeldía, en alguna área de nuestra vida. O puede ser que mañana nuestra rebeldía, este instinto de no sujetarnos, nos cause problemas.
Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos permite sujetarnos, nos permite poner freno al caballo. Bueno, freno. Y entonces el que cabalga puede conducir al caballo de manera mansa y lo puede conducir por el camino que quiere llevar el que cabalga, ¿verdad? Un segundo, permítame un segundo, por favor.